tardes, mi nombre es Jefferson Martínez. Yo les voy a exponer sobre rectificadores de media onda y de onda completa. Introducción. Los convertidores alterna continua, también llamados rectificadores, producen una salida continua a partir de una entrada alterna, alimentados a partir de una fuente de tensión alterna monofásica o polifásica. Esto también permite alimentar con corriente continua la carga conectada en su salida. Por lo tanto, se utilizará un rectificador siempre que hay necesidad de corriente continua, mientras que la energía eléctrica está disponible en alterna. Dado que la energía eléctrica casi siempre es generada y distribuida en alterna, los rectificadores tienen un amplio campo de aplicación. Los rectificadores utilizan dispositivos semiconductores que funcionan como interruptores para poder así modificar la tensión de salida. Los dispositivos utilizados en los rectificadores son el diodo y los rectificadores controlados de silicio. Estos atienden a los interruptores utilizados que se pueden distinguir entre rectificadores con diodo o rectificadores no controlados. Estos no permiten variar la relación entre la tensión alterna de entrada y la continua de salida. Por lo tanto, esta relación es constante. Aquí podemos ver los rectificadores de media onda. La onda rectificada rectifica la onda negativa, la rectifica constante. Y aquí el de onda completa rectifica ambas, tanto la positiva como la negativa. Rectificador de media onda. ¿Qué es? El rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna bajo polarización directa de los diodos que componen el circuito en cuestión, siendo esta la principal propiedad que nos permite rectificar la corriente. Componentes. Se componen de un diodo, un capacitador y un resistor de carga o de salida. Se puede llamar de ambas formas. Función. Funcionan haciendo pasar la mitad de la corriente alterna a través de un diodo, convirtiendo el paso de dicha mitad de la corriente alterna en corriente eléctrica directa. Los rectificadores de media onda no son tan eficientes. No son tan eficientes porque solo convierten la mitad de la corriente alterna, bien sea la positiva o la negativa, en corriente directa. Por el contrario, los rectificadores de media onda son mucho menos complicados y solamente requieren de un diodo para su funcionamiento. Solamente requieren de un diodo para poder funcionar, ¿no?, como rectificador. Aplicación. El rectificador de media onda lo aplicamos para fines de rectificación, para fines de emulación de señal o para detección de los picos de señal. Rectificador de onda completa, que es un circuito empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada en una señal de corriente pulsante de salida. A diferencia del rectificador de media onda, en este caso la parte negativa de la señal se convierte en positiva, o bien la parte positiva de la señal se convertirá en negativa. Componente. Se compone de un diodo y de un capacitador. También hay un tipo de circuito que es componente de diodo, que también ahí componerían 4 diodos. Un filtro capacitivo para el filtrado de la señal. Función. Independientemente de que existen otras formas de rectificadores de onda completa, el más sencillo está basado en un puente rectificador con 4 diodos y un condensador, como ya les decía anteriormente. En este sistema puede circular la corriente alterna por el puente rectificador de los diodos D3 y D4, separando los semiciclos positivos, y el diodo 1 y el diodo 2 separando los semiciclos negativos. Aplicación.
El rectificador de onda completa es muy utilizado en circuitos electrónicos como radioreceptores, televisores, computadoras, equipos de video, entre otros. Ajá. Un ejemplo de rectificador de media onda es, tenemos el circuito con un diodo y una resistencia de carga. Tenemos el voltaje de entrada de 20 volts pico, trabajando a una frecuencia de 60 Hz. Entonces se nos pide calcular el voltaje de carga, la corriente de carga, la corriente del diodo y la frecuencia de salida. Por la parte A. Por la parte B nos piden calcular la potencia de salida. Entonces, para hallar el voltaje de carga, sería los voltajes pico entre pi. Entonces, en este caso tenemos que la voltaje de entrada vale 20 voltios entre pi. Eso nos da como resultado 6,36 voltios de voltaje de corriente directa. Por otra parte, para hallar la corriente de carga, que es la corriente medida en corriente directa, sería igual al voltaje de carga, que ya lo hemos calculado, entre la resistencia de carga. Que la resistencia de carga nos equivale a 100 ohmios. Entonces dividimos 6,36 voltios entre 100 ohmios y nos obtenemos 63 miliamperios. Entonces, como en el circuito el diodo está en serie con la resistencia, la corriente del diodo van a ser esos mismos, va a ser la misma corriente que la corriente de carga del resistor, que serían 63 miliamperios. La frecuencia de salida. La frecuencia de salida en este caso, en este circuito eléctrico, es igual a la frecuencia de entrada. Como ya estábamos trabajando con una frecuencia de 60 Hz, entonces la frecuencia de salida también va a ser de 60 Hz. La potencia de salida es igual a la potencia de carga de corriente directa medida en el resistor de carga, que sería la corriente de carga por el voltaje de carga, que vendría siendo los 63 miliamperios por los 6,36 voltios, que eso me viene dando un total de 0,4 watts la potencia. Como la potencia de nuestro resistor es de 1 medio, que sería 0,5, entonces nuestra resistencia sí pasa adecuada con el circuito, porque nos da 0,4, o sea, no se nos va a quemar la resistencia ni nada. Ok, pasamos al ejemplo de rectificador de onda completa. Tenemos el circuito, este es un circuito de rectificador de onda completa en puente. Tenemos el circuito con un puente de diodo, otro diodo, un resistor, que es la resistencia de carga. Tenemos el voltaje medido, el voltaje eficaz, que sería 24, y una frecuencia de 60 Hz. Y se nos pide calcular el voltaje de carga, la corriente de carga, la corriente de los diodos, de todos los diodos, la frecuencia de salida y la frecuencia de salida y la potencia de salida. Entonces, primero calculamos el voltaje de carga. El voltaje de carga, la fórmula es 2 veces el voltaje pico entre pi. Como no tenemos el voltaje pico, tenemos que hallarlo bajo la fórmula de el voltaje pico es igual al voltaje eficaz por la raíz de 2. Entonces, tenemos el voltaje eficaz, que es de 24 por raíz de 2, eso nos viene a 33,9 voltios. Entonces, volvemos al cálculo del voltaje de carga, que es el voltaje medido en el resistor, en la resistencia de carga. Entonces, 2 veces el voltaje pico entre pi. Sería 2 por 33,9 entre pi. Eso me da un resultado de 21,5 voltios. Ya tengo mi voltaje de carga. Entonces ahora nos pide calcular la corriente de carga. La corriente de carga es el voltaje de carga
entre el resistor de carga, igualito, por ley de Ohm. Entonces tenemos los 21,5 voltios entre mi resistor, que es de 100 ohmios, y eso me da 0,21 amperios. Por otra parte, tenemos la corriente de los diodos. La corriente por el semiciclo positivo, la corriente va a viajar de la siguiente manera. Viaja por aquí, pasa por el diodo 1, por el diodo 3, como está polarizado en inversa, por ahí no va a circular la corriente. Pasa por el diodo 1, luego pasa por mi resistencia de carga, llega a tierra. De aquí, como llega a tierra, se devuelve este punto, es como si hubiera un cable aquí, porque aquí también está a tierra, y se me regresa por el diodo 2, bajando así hacia el medio, también por mi polarización. Entonces la corriente del diodo 1 va a ser igual a la corriente del diodo 2, porque es el semiciclo positivo, y la corriente del diodo 3 con la corriente del diodo 4, que es por donde pasa mi circuito, mi polarización negativa, van a ser iguales, la corriente del diodo 3 con la corriente del diodo 4. Entonces, ¿cómo calculamos global la corriente de los diodos? Sería la corriente del diodo es igual a la corriente de carga de mi resistor de carga entre 2. Y eso va a ser 0,21 amperios entre 2, 0,10 amperios. La corriente de los diodos va a ser de 0,10 amperios. Cuando es por el semiciclo positivo, 0,10 amperios dividido en el diodo 1 y el diodo 2. Y cuando es por el semiciclo negativo, va a ser de 0,10 amperios igualmente, pero repartidos entre el diodo 3 y el diodo 4. Ok, la frecuencia de salida. La frecuencia de salida para este caso va a ser 2 veces la frecuencia de entrada. La frecuencia de entrada ya habíamos dicho que era de 60 Henry, por lo tanto me queda una frecuencia de salida de 120 Henry. La potencia de carga. La potencia de carga es la corriente de carga por el voltaje de carga, o voltaje de corriente directa, que sería 0,21 amperios, que es mi valor de la corriente de carga, por el voltaje de carga que es 21,5. Esto me da una potencia de carga de 4.5 watts. Como en mi ejercicio me dice que mi resistor es de 1 medio watts, que serían 0,5, ya aquí se pasa por mucho, pues se pasa ya 9 veces. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Se me va a quemar mi resistor, ya que mi resistor no manda los watts que requiere el circuito. Entonces, por ello tendría que buscar una resistencia más alta para que así disminuya la corriente de carga, y así encontrar una potencia adecuada para mi circuito. En conclusión se comprueba que para el rectificador de media onda, la mitad de la señal de entrada se rectifica mediante el circuito construido. Como podemos ver, se rectifica la del semiciclo negativo. Se confirma también que para tensiones de entrada mucho mayores a la tensión directa del diodo, ya sea de silicio 0.7 voltios, el corrimiento se hace cada vez menos notorio. También se verifica que al aumentar la capacitancia del capacitor se logra una salida de corriente continua. Se comprueba que para el rectificador de onda completa, la señal de entrada se rectifica totalmente mediante el circuito construido. Se logra así una salida de corriente continua en base a una entrada de corriente alterna. Y los circuitos rectificadores de media onda presentan un alto rizado en la señal de salida. Dicho rizado puede ser reducido al colocar un capacitador en paralelo a la carga. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.